Buen día a todos. Bueno, me pidieron, como decía recién Vela, refrescar un poco la temática de color y cómo usarlo para la parte de estructura, como un recurso estructurante. Entonces, lo primero que quería hacer mención era las cualidades del color. Ya creo que todos lo conocemos, al círculo cromático. Lo usamos ahora para hablar de estas cualidades. Mi mouse se ve. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces tenemos por una parte, o sea, vamos a hablar de tres variables del color. Por una parte, el tono, que es cuando vamos girando a través del círculo. Entonces tenemos el amarillo, amarillo verdoso, verde, perdón, azul verdoso, y así vamos transcurriendo el círculo y vamos cambiando el tono. Por otra parte, al color lo podemos, al tono lo podemos ir, cambiamos, podemos cambiar el tono, pues también podemos cambiar lo que es valores y lo que son la saturación. La saturación es cuando el color va perdiendo su tonalidad, o sea, se puede perder la tonalidad hacia el blanco, hacia el negro o hacia el gris. Y también podemos variar el color hacia más claro o hacia más oscuro. Esas son digamos, dos opciones que cambian el color y son dos criterios distintos, lo que es la saturación cuando se pierde el tono y lo que es el valor si se aclara o se oscurece. También vamos a ver que hay tonos que son más claros que otros. O sea, si vemos el amarillo, que normalmente se usa el círculo cromático con el amarillo hacia arriba para hacer referencia a esta idea del valor de la tonalidad. ¿Sí? O sea, cuando el color es más claro, decimos que tiene un valor más alto. Y bueno, ¿a qué hacía mención? ¿Por qué hacía mención de estas cualidades del color en esta clase que vamos a ver de estructura? El mayor contraste que se genera en color es el contraste de valor. O sea, el mayor contraste que el ojo va a percibir siempre va a ser el de valor. O sea, lo que es claro, lo que es oscuro. También vamos a tener contrastes de tonos, que son muy usados. Lo que veamos hoy es cuando va girando, el mayor contraste en tono se llama, digamos, se llama de tonos complementarios, que es lo que se encuentran opuestos en el círculo. También otra forma que hay para decirlo es el color y el color que está formado por sus opuestos. O sea, si tenemos, por ejemplo, un primario, el color que está formado por el azul y por el rojo es el complementario y es el mayor opuesto, digamos, el mayor opuesto que hay en cuanto a tonos. Y también tenemos un contraste de saturación de colores puros contra colores no tan puros, no puros, o sea, colores más agrisados, podríamos decirlos. Pero siempre bueno, hablemos con un poquito más de la terminología de la saturación. ¿Y este contraste de qué nos sirve? Esto que estuvimos viendo ahora en cuanto a la estructura. La estructura es parte de la percepción, es parte de cómo el ojo va percibiendo, va recibiendo la información de las piezas. ¿Y de qué forma percibe el ojo? Siempre, digamos, separando una cuestión de la otra. Entonces tiene que ver con esta idea de contraste, que también podría ser contraste de forma, contraste de tamaño, de texturas, de posiciones, de otros tipos de contrastes, pero bueno, hoy nos vamos a abocar a la temática del color. Entonces ya vimos las tres cualidades del color y vimos que esas cualidades tienen esa suerte de oposición de contrastes. Ahora podemos ir viendo cómo aplicarlo a eso, pero primero quería hacerles un pequeño ejercicio de qué pasa con los tonos cuando van cambiando. ¿Qué pasa con la pieza? O sea, ¿qué vemos acá? La bandera argentina, ¿no es cierto? Eh, si cambiamos un color, ya automáticamente nos transformamos en otra bandera, ¿sí? Ya es otra pieza. Ya la pieza deja de ser la misma, ya la percibimos de una forma distinta. Es posible que esta pieza, la mayoría pueda entrar por la línea del centro, que es la línea más clara, y irse hacia arriba, hacia abajo, o tener una lectura muy ambigua. Ahora, ya en esta bandera, es más probable que digamos, que muchos puedan percibir inicialmente la parte baja de la bandera por el contraste del rojo o que sean más propensos a percibir el rojo como una tonalidad digamos, de mayor saturación, aunque en verdad las saturaciones entre azul y rojo sean digamos, sea la misma,
pero el rojo, por ser un color cálido, también llama la atención. Bueno, esto era nomás para decir, por ahí no confundir con la de Paraguay, saber que el pequeño detalle que tiene adentro, igualmente la Argentina, cuando veíamos hoy, le faltaba el sol, y después una cuestión de estructurante en cuanto a la ubicación de de la horizontalidad. Un pequeño juego también acá vamos a ver en cuanto a los colores. Está obviamente que una pieza que está trucada, los colores están cambiados. Por ahí podemos percibir en cuanto al fondo una direccionalidad de izquierda a derecha, ¿sí? Pero veamos, o sea, originalmente, en cuanto al fondo, si bien los elementos recién veíamos que acompañaban, había puesto para que acompañen la perspectiva, en su organización original ya el color que estaba resaltando, el color que iba a ser el color de mayor fuerza se encontraba en el centro, ¿sí? Y como también el cambio de la saturación de los colores. Un ejemplo clásico de la infancia, eh, el patito feo, digamos, de por qué lo podíamos, digamos, discriminar, pero hablemos en el buen sentido de discriminar, de separar, de poder visualizarlo, digamos, fácilmente. ¿Por qué se veía distinto? Por el color. Si este elemento, al patito lo tuviéramos de acuerdo al color que lo, van a ver que de acuerdo al color que vayan tomando los distintos elementos, cómo los vamos a ir relacionando, ¿sí? Entonces, de colores más claros, si lo asemejamos a los demás colores, el elemento ya no pasa a ser un elemento que se resalte, que cambie en cuanto a la estructura, la relación que se percibe entre todos es la misma, y ya la estructura ya varía de la pieza, la forma de ingresar al elemento seguramente ahora será por la mamá, por el elemento más grande, por el elemento más claro, y los elementos después ya no resaltan por su color, ¿sí? Entonces, de acuerdo al color que utilicemos, de acuerdo al contexto en que nos encontremos, va a ser cómo lo vamos a ir relacionando a la composición. No necesariamente el color, como te lo hablábamos al principio, el color tiene tres variables. No necesariamente tengamos que cambiar el tono. A veces con cambiar el valor o a veces también de acuerdo a otros detalles que pasan en este momento. Por ejemplo, el elemento de fondo, el avatar de fondo, al no tener lo que en fotografía se conoce como foco, no tener detalles, que es en cuanto a la imagen, porque las líneas que están definidas del elemento principal, lo que está en foco, podríamos decirlo, es lo que el ojo permite tener contraste, digamos, que hablábamos hoy como detalle principal, permite contrastar, permite generar líneas de tensiones, puntos, todo a lo largo, digamos, de, la, de la persona, está en foco, que el elemento de fondo no los percibe, no los tiene, entonces la estructura, entonces el elemento que resalta va a ser el elemento no por el cambio de color, que de hecho el cambio de tono lo tendríamos en la cascada, bueno, en el árbol de fondo, pero el elemento que resalta en este caso no se da por el cambio de tono, sino por los detalles que posee. Otro ejemplo, digamos, el tono, digamos, si podríamos hablar acá en cuanto a tono, normalmente también digamos, se suele considerar que el elemento principal va a ser el que posea más tono, el que posea más saturación. En este caso, el tono está dado más en el cielo, que es el azul, y lo que son los elementos, las piezas que flotan del planeta, están más en un color desaturado, pero de vuelta, por una cuestión de detalles, quien resaltan son los elementos. Estamos un poco en hora, pero no sé cómo, bueno, otro ejemplo más en cuanto a la percepción, digamos, normalmente el color rojo es un color que resalta mucho, es un color que en este caso también se lo encuentra en mayor saturación de la pieza, es el color que como color cálido, es el color que siempre va a tender a resaltar más que los colores fríos. De hecho, no es casual que en este caso debajo de la protagonista aparezca un color frío que acentúa aún más lo que después vamos a conocer como contraste simultáneo, ayuda a acentuar aún más este otro elemento, este otro color, ¿sí?
Entonces también a veces la ubicación del elemento en un contexto que contraste, en este caso en cuanto a temperaturas, o sea, el rojo y el cian debajo tienen una saturación similar, tienen un valor más o menos similares, pero el contraste también se da por contraste de temperatura, aumenta más la tensión y genera un mayor efecto en cuanto a la organización dentro de la estructura. La idea de hoy es que, bueno, lo que se me había pedido era esto, que yo les mostrara cómo a través de los recursos del color se pueden ir variando el tema de la estructura, poder ir conociendo que la estructura, de acuerdo a cómo se vayan haciendo los contrastes, que se trabajen, cómo se diluyan, se puede generar mayor o menor tensión, ¿sí? Y de acuerdo a la tensión que uno elija sobre ellos, va a ser la forma en que se vayan relacionando. No entiendo muy bien el del color. ¿Me podría volver a explicar? De la saturación. La saturación. Decíamos, bueno, en el color hablábamos de las tres variables, ¿sí? La variable del tono, que es lo que normalmente le da nombre al color, digamos el amarillo, rojo, naranja, amarillo anaranjado. Ahí va cambiando, ¿sí? Tenemos este círculo que vemos acá hacia la derecha. Si a este círculo nosotros le agregamos blanco o negro, perdón, a alguno de estos colores le agregamos blanco o negro, el color va a dejar de ser ya el color puro, ¿sí? Ya va a dejar de ser un amarillo o va a dejar de ser un rojo para transformarse en un nuevo color, que ese nuevo color podrá ser más claro o más oscuro. Eso sería el valor, si hablamos que sea más claro o más oscuro. Pero si además, bueno, pero si además vemos que ese color ya no se lo percibamos, ese tono ya no se lo percibe en su totalidad, ese color va a empezar a ser más desaturado, va a estar más desaturado. Entonces, acá, por ejemplo, nos fuimos extremadamente a la desaturación total, lo que normalmente se conoce como blanco-negro o escala de grises, ¿sí? O sea, la desaturación total es cuando el color pierde su tonalidad. Eh, esa pérdida de tonalidad puede darse tanto hacia su mismo valor, o sea, en la teoría, cuando uno hace una copia blanco y negro, lo que estaría haciendo es solamente perder el tono, no perder el valor. O sea, esto que estamos viendo acá, estaríamos viendo la representación de esta imagen en blanco y negro o en colores desaturados, ¿sí? Los acromos, como normalmente se les dice, para ver que cuando uno, ¿verdad?, pasa blanco y negro, siempre hay un filtro de por medio que nos dice, bueno, cómo equiparar ese color a otros valores. Entonces, no quedarnos con la idea que una fotocopia blanco y negro es la fiel copia en cuanto a valores. Van viendo que yo acá cambio un pequeño filtro y eso toda máquina lo tiene, pero para darnos una idea de esa cuestión de la saturación. De estos colores, ¿cuál de ustedes creen que es el color que menos llama la atención en este caso? El Naranja, violeta dicen ahí. o azul, profe. Rojo. Ahí te El volvió naranja Natán. o el El celeste. amarillo puede ser. Para mí es el Uno. amarillo. El amarillo. Y los El amarillo. Vamos anaranjados. con el amarillo de arriba. Más fácil de encontrarlo. Entonces, ahora el color que menos resaltaba, no sé en verdad cómo lo estarán viendo en cuanto a la transmisión, digamos, por ahí pero bueno, yo lo que hice fue, digamos, desaturar todo el resto y lo que hay contraste ahora es de saturación. Todos tienen una saturación, supongamos, un 50-60% y el amarillo tiene su saturación plena, máxima. Entonces, el amarillo resalta no por ser un valor alto, no por ser un valor bajo, no por un tono distinto, sino por su saturación. ¿Sí? Entonces van viendo cómo una de esas cualidades nos puede ayudar. Vimos las tres obviamente que se pueden complementar para esta idea ¿cómo es?, de contraste, y a través de ese contraste también después podemos generar una estructura distinta. ¿Sí? O sea, ahí ya la estructura de esta pieza seguramente ya va a empezar a tener que ver con
una cuestión así, que cuando la veíamos acá ahora de esta forma, la estructura seguramente tenía una estructura por los dos círculos que se veían como una unidad, se veía de esta forma. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cómo vayamos percibiendo los colores, cómo los colores se permitan unir unos a otros, va a ser cómo la pieza también la vamos a ir leyendo. Le hago una consulta. Entonces, desaturado es cuando tiene agregado el valor negro, ¿no? Y saturado es cuando está en el color pleno o cuando tiene agregado valor blanco. No, ¿Entendí bien? saturado es cuando el tono está puro. Saturados son todos los colores que están acá en el círculo, todos, no necesariamente los primarios, secundarios, todos son saturados. Mientras haya uno o dos primarios en cuestión, o sea, el amarillo verdoso, como tiene amarillo y azul, poco de azul, pero tiene azul, sigue siendo saturado porque solamente se encuentra el color pleno. Claro, ¿Sí? ahora si le agregamos los valores, ahí sí Si serían se agrega blanco o desaturados. negro, exacto, se agrega blanco o negro, ahí se desatura. Pero además, cuando agregamos blanco o negro, también lo que hacemos es variar el valor. Si agregamos, digamos, si lo que hacemos es agregar gris, ahí en teoría no se cambia el valor, solo se desatura. ¿Sí? Ah, entiendo, entiendo. Gracias, profe. De nada. La idea acá no era tanto ir hacia la parte de la terminología de los tres variables del color, sino ver cómo ellas nos permiten después manejar la estructura de la pieza. A medida que haya algún contraste en estas tres cualidades, la forma de resaltar de los colores va a ser distinta. O sea, cuando los elementos, un elemento acá posee una saturación mayor que el resto, empieza a ser algo que llama la atención. Cuando hay dos o más elementos que llaman la atención, la estructura, la ubicación de cómo el ojo va percibiendo la pieza va a ir variando y eso va a hacer que leamos de forma distinta la composición. ¿La atención siempre está dada por el color o influye en otras formas o otras No, características? lo que veíamos ahora de la estructura lo estamos viendo hoy a través digamos, de la lupa del color. Pero todo esto, la estructura es un conjunto de todos los elementos o recursos que posee la composición. Los recursos van a ser color, va a ser forma, va a ser posición, va a ser dimensiones relativas, obviamente, siempre. Entonces, uno varía el tamaño de un elemento y ya varía la estructura, varía la posición y ya está variando la estructura. Entonces, cualquier cuestión que uno cambie en la composición va a hacer que varíe va a hacer que vaya variando la estructura, ¿sí? Entonces, yo cambio el tamaño y ya el elemento, las jerarquías va a ir variando, ¿sí? Ya el elemento que va a ser principal, que me va a estar llamando la atención, seguramente ya va a ser el de la izquierda, después pasaré a un segundo lado de la derecha, igualmente si lo voy moviendo de ubicaciones y cualquier otra variable que yo le aplique a la pieza. El color, como un recurso más, también va a generar lo mismo. Vemos que resalta el de la derecha, que resalta el de la izquierda, ¿sí? De acuerdo a los contrastes, a los valores, a todo lo que uno vaya generando.